Para poder continuar con el registro de roles a nivel de base de datos, debemos de habilitar en la capa del servidor un nuevo endpoint para usuarios roles. En este caso, yo puedo utilizar este, este namespace que tengo acá y crear una clase aquí debajo en el archivo del get para agilizar un poco. Es decir, después de la llave al final del get, yo puedo crear una clase nueva que sea específicamente para el create, que al final el create debe ser igual, un archivo igual que el get, porque create es simplemente el comando para crear a nivel de base de datos. Entonces yo voy a decir aquí public class create y esta clase yo puedo decir control punto y decir mover a tipo create.cs. Esto me ahorra a mí el yo tener que venir acá afuera en la carpeta y decir que quiero un nuevo archivo, decir que ese archivo se llame create.cs para después definir el namespace. O sea, es más rápido hacerlo así. Le digo que lo mueva y él entonces va a crear el archivo .cs y va a definir los using y el namespace con el nombre de la clase. Pero eso es la forma rápida de crear la clase que requerimos ahora. ¿Qué sucede? Que para nuestro create nosotros trabajamos una estructura de datos que está montada en el shared llamada request. En request hay un componente llamado usuario role create request, que si lo observamos, aquí ya habíamos definido antes cuáles son los campos que se necesitan para poder registrar un permiso o un rol en el sistema. Por lo que este va a ser el request para el create. Por lo que nos vamos a dirigir al archivo create de usuarios roles y vamos a decir acá arriba en un using, vamos a decir using request va a ser igual a usuario role create request. Él hace todo esto porque al final necesitamos hacer un using al CRUD-blazor.share.request. Entonces, ese sería el request. Al final, la respuesta, porque hay que pensar también, ¿qué representa mi request? Representa las variables que yo voy a recibir para poder crear un rol en la base de datos. Porque hay que saber que este comando se va a ejecutar mediante una petición que va a ser un cliente externo. Por lo que yo tengo también que darle una respuesta para saber si el rol se creó o no. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Voy a decir using respuesta va a ser igual a result, pero en este caso voy a devolver un result int. Requiero un objeto de tipo usuario role create request. Este request exige que se le dé un nombre como texto y tres permisos o tres campos booleanos que me designen o digan si el usuario puede crear, puede editar o puede eliminar. Vamos a darle entonces el comportamiento a esta clase. Vamos a utilizar la herencia y aquí vamos a usar nuevamente el endpoint Ardalis, endpoint base async y acá vamos a decir control punto y vamos a usar ardalis.endpoint acá arriba en el user para poder hacer referencia a la funcionalidad de los endpoints. Luego de esto debemos decir que para poder ejecutar este comando necesitamos un request y ese request está definido arriba donde dijimos using request va a ser igual a usuario role create request, por lo que dentro de el generic que he especificado con el símbolo de mayor y menor que, yo aquí digo request. Estoy diciendo que para poder ejecutar este endpoint se me debe dar ese requerimiento, se me debe dar
esa data que él está solicitando, o sea, que el usuario está solicitando que se haga algo con eso. Eso es lo que yo estoy recibiendo. Y luego le digo, which action result, es decir, yo voy a devolver un resultado que en este caso será la respuesta. Y por ende, él me va a decir que yo debo de implementar ahora el constructor de esta clase. Por lo que yo voy a decir control punto acá y le voy a decir implementar la clase abstracta y él va a crear la clase para yo poder ejecutar o para más bien poder poner acá la lógica que va a permitir agregar la información a nivel de base de datos. Entonces, lo primero que debo de hacer es inyectar el contexto de la base de datos que tenemos como ejemplo en el archivo get, que está acá. Fíjense que creamos un constructor donde inyectábamos el contexto de la base de datos para poder decir, mira, yo deseo insertar esta información en esta tabla, en este contexto de base de datos. Por lo que yo voy a venir acá a la clase create y voy a decir setDoor para generar el método constructor de esta clase. Y coloco aquí el iMyDBContext y expreso la variable para hacer la inyección. Y digo, quiero hacer el using y luego en la variable decimos control punto y le decimos que queremos crear y asignar un campo como dbContext para poder usar esta variable como el contexto directo de la base de datos. Es decir, no tengo que enfocarme en que tengo que hacer una conexión a lo no, ya eso se hizo. El contexto está configurado. Usted se va a referir a esta variable para poder hacer uso de la funcionalidad para la conexión a la base de datos. Por lo que ya voy a poder trabajar mi lógica acá en este handle assign. Por lo tanto, como esto me dice que eso debe ser asíncrono y él no lo pone por omisión, yo debo decir que esto es asíncrono porque a fin de cuentas esto me está representando una tarea, es decir, que él va a esperar. Por lo que yo voy a hacer lo siguiente. Como yo estoy recibiendo un request, que en el fondo el request representa un usuario role create, yo voy a decir acá que voy a necesitar, bueno, ya tengo aquí el CRUD.share.records, es decir, bueno, los récords es para yo devolver el modelo a la base de datos, o sea, para devolver el modelo, perdón, a la vista del usuario. Es decir, que aquí yo no voy a trabajar con records, no necesito el records. Lo que sí voy a necesitar es acceder a las entidades que representan mi contexto, que están aquí en la carpeta, nosotros la colocamos en models y aquí es donde están usuarios role. Que en este caso, para poder acceder a esto, debemos de hacer un using a este namespace en la clase create. Por lo que yo voy a decir aquí arriba using y voy a colocar aquí que le dé acceso a los modelos porque ya este comando es para insertar data a la base de datos. Por lo que lo primero que yo voy a colocar aquí es un try y luego un catch para controlar cualquier posible excepción, cualquier posible error que suceda al intentar ejecutar dicho procedimiento. Por ende, acá yo voy a decir return respuesta punto file y él le doy el mensaje que sería e.message. En caso de que suceda algo fallido, él va a retornar una petición, o sea, una respuesta fallida con el mensaje del supuesto error que ocurra. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es investigar en la base de datos si ya existe un rol con ese nombre, para yo poder decirle al usuario en caso de, mira, yo no puedo registrar ese rol porque yo tengo un rol con ese nombre. Es decir, aquí yo puedo implementar con las regiones lo que es la validación.
Bueno, validaciones. ¿Ustedes se recuerdan de las regiones? Las regiones simplemente son agrupadores de código. Eso no implica nada a nivel de ejecución. Eso es simplemente para yo decir, aquí empieza la validación, aquí termina la validación. Pero eso es para mí como desarrollador. ¿Qué yo voy a validar? Var role va a ser igual a, yo debo esperar a wait. ¿Qué debo esperar? Bueno, a mi contexto, que es el dbContext.usuarios roles, punto, y aquí yo voy a decir dónde, porque ahora yo voy a hacer una consulta a nivel de base de datos, diciendo, puedo hacerlo de dos formas. Puedo usar la condición where o puedo utilizar la condición first or default asíncrono. ¿Qué va a ser el first or default? Si él encuentra o si él encuentra una coincidencia de lo que se está pidiendo, él me va a traer ese objeto, pero si no, me lo va a traer nulo. Por lo que yo puedo decir aquí, first or default, pero en este caso, como yo estoy usando el await de tipo promesa, yo debo decir aquí async, pero esto requiere que nosotros usemos a Entity Framework MVC. Vamos a dar control punto, perdón, MVC no, Entity Framework Core. Por ende, yo voy a hacer ese using para que él me permita usar esto de forma asíncrona. Aquí vemos que ya se agregó la librería y entonces en el first or default nosotros vamos a expresar qué es lo que queremos buscar. Primero, debemos saber que en esta variable que dice request, esta variable que dice request es un objeto que tiene cuatro propiedades: la propiedad nombre y las otras tres propiedades booleanas que son permisos para saber si ese rol va a tener permiso de escritura, para eliminar, para actualizar. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir R, porque aquí debo usar un lambda. R va a representar el elemento que yo voy a buscar a nivel de base de datos. Y digo, igual o mayor. Ya, esto hace que R automáticamente se convierta en usuario rol como modelo. Usuario rol como modelo a nivel de base de datos. Lo que me permite a mí decir, mira, R punto y acceder a su nombre. Yo quiero buscar un rol en base al nombre que me están dando. Pero si yo digo rol igual, o sea, nombre igual a request.nombre, al yo hacer esto, yo estoy diciendo que el nombre tiene que estar escrito exactamente igual, sin importar que ya hayan registrado uno en minúscula totalmente, o uno con la primera mayúscula y la demás minúscula, otro totalmente mayúscula, son cosas diferentes. Por lo que yo puedo decir, perdón, le di a una tecla, a la tecla que no era, por lo que yo puedo decir punto to lower, que implica convertir eso en minúscula, y puedo decir punto contain si contiene. Bueno, el contenedor no conviene mucho, porque contener es como decir, búscame algo que coincida con ese. Y si ya usted tiene un administrador 1 y después quiere registrar un administrador 2, por ejemplo, estoy poniendo el caso, si ya hay algo con administrador y él encuentra el admin, él va a decir, no, ya yo tengo un permiso, tengo un rol con la palabra admin, o sea, con que lo contenga. Por eso no voy a poner el contain. Voy a decir que sea igual a request.nombre.toLower, lower, perdón. Lower es una función que hace que el texto pase a estar en minúscula. Todo lo que se escriba se compare en minúscula. No importa que él la ponga completamente en mayúscula. Eso es para evitar la complicación de que si él lo escribió en mayúscula pero está registrado en minúscula, ya aquí se rompió eso. Entonces, como esto es asíncrono, noten que cuando nosotros creamos el handle de esto, él designó una variable llamada cancel token. Cancel token es, por ejemplo, si el usuario está usando la vista y de repente él cancela dicho hilo a nivel de cliente, eh, Blazor por debajo va a procesar ese cierre y le va a decir al servidor que cancele
la ejecución de lo que sea que él estaba procesando en base a ese pedido. Y eso me va a ahorrar a mí recursos a nivel de servidor. ¿Por qué? Quizás ustedes no saben, pero cuando un usuario accede a una página y ejecuta una solicitud y el servidor no recibe ningún tipo de cancelación, si yo tengo 5.000 usuarios, los 5.000 hacen 10 peticiones, yo voy a tener 50.000 peticiones en cola esperando ser procesadas probablemente. O sea, estoy hablando de una probabilidad. Entonces, al tener la ventaja del cancel token, yo puedo decir aquí cancel token y en caso de que esa solicitud sea cancelada, pues él aborta esa ejecución y yo libero mis recursos. Entonces, aquí se supone que lo que yo he dicho como var role, él me dice que esa variable local representa a un modelo usuario role. Eso es lo que representa ahora mismo role. ¿Qué yo debo decir acá? Una validación. Si el rol, perdón, la variable rol es diferente de null, yo entonces tengo que retornar esto. Tengo que decir file y expresar un mensaje diciendo ya existe un rol con ese nombre. Y para que no se confunda, entre las comillas simples, yo voy a poner un paréntesis y voy a usar un string format para aquí entonces colocar el nombre que me están dando en el request, que sería request.nombre. Ahí yo le estaría diciendo, le estaría devolviendo a la vista ya diciendo, oye, ya existe un rol con el nombre, voy a poner más específico, con el nombre y entre las comillas simples le pongo el nombre que supuestamente él me mandó. O sea, si él llega ahí y eso es verdadero, es decir, si eso llegó nulo, yo no puedo registrar el rol. Tengo que interrumpir la ejecución y devolver un intento fallido. O sea, tengo que devolver una respuesta fallida. Si él logra superar esa validación, entonces yo automáticamente digo que rol va a ser igual a usuario rol.create porque ya nosotros creamos ese método y ese método dice que recibe un usuario rol create request. Adivinen qué hay que pasarle ahí a la función. Simplemente el request. Wow, porque en tiempos pasados, en videos anteriores, en ese método create, nosotros trabajamos en base al request, que es la misma variable que vamos a utilizar en la vista, para decirle al servidor que genere ese rol a nivel de base de datos. Entonces, esto que está aquí está procesando la solicitud y pasando la información del request al modelo que ahora es el rol. Inmediatamente yo tengo esa data en mi entidad rol o usuario rol, ya yo puedo decirle a mi dbContext, es decir, dbContext punto usuario rol, decir que agregue add, agregue a los usuarios ese rol. Y este es mi insert a nivel de base de datos. Ese es mi insert. Pero yo debo guardar los cambios y decir await, porque ahora tengo que esperar que el gestor de base de datos ejecute dicho insert. Await dbContext punto save change asíncrono y le paso el mismo cancel token. Si él logró avanzar a la línea 35, representa que yo puedo ya enviar un return satisfactorio diciendo respuesta punto success. Y en este caso, como yo dije allá arriba que la respuesta va a ser un result int, yo le voy a pasar un entero que va a representar el ID del rol que se acaba de crear. Porque cuando nosotros hacemos el save change con Entity Framework, él me devuelve a mí el ID de ese elemento que yo mandé a insertar.
Por ende, yo puedo decir en el success role.id. Ahora, nos está faltando algo. Nos está faltando especificar acá, nos está faltando especificar en el handle assign cómo se va a procesar esta solicitud a nivel de server. ¿Cómo así, profe? Bueno, recuerden que los servidores web reciben peticiones GET, peticiones POST, peticiones PUT, PATCH, DELETE, que son las que identifican qué tipo de ejecución se va a tener. Entonces, acá yo debo decir HTTP POST. El POST regularmente se utiliza para crear a nivel de base de datos, los GET es para obtener, los POST es para crear, los PUT es para actualizar, al igual que el patch. La diferencia entre el PUT y el patch es que el patch regularmente lo utilizamos cuando queremos cambiar una propiedad de una entidad en específico. Es como decir, yo quiero activar o desactivar eso, uso un patch. Ahora, si yo quiero cambiar mucha data de un elemento, yo uso un put. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, quizás ahora no lo van a ver de manera directa. Entonces, dentro de los paréntesis, yo debo de incluir el elemento de rutas que yo especifiqué acá en el share, donde yo tengo route, tengo el route API base, donde yo tengo aquí el usuario role y tengo un elemento que se llama base. Vamos a ver, este es simplemente para mandar. Entonces vamos a tomar el usuario role, y vamos a volver al create. Vamos a decir aquí que el elemento que yo voy a utilizar está en usuario role root manager, pero como él no conoce esa ruta, yo digo control punto y hago uso de las rutas para decir que aquí también voy a usar la base. Es decir, voy a usar la misma ruta del get, fíjense, la misma ruta del get, que es lo que yo estoy especificando ahí, pero el protocolo HTTP que yo voy a usar no va a ser el GET, va a ser el POST. Cuando yo haga POST a esa misma ruta que es slash roles, es decir, slash API slash roles, cuando yo haga un POST ahí, yo quiero ejecutar este comando. ¿Correcto? Seguimos entonces viendo en popa. Vamos a probar eso. Y para probar eso, necesitamos construir un formulario. Vamos a dejar el video hasta aquí para que no sea tan largo.